Cuidé de su hija mientras ella trabajaba de noche, pero se acostaba con su ex en nuestra propia casa. Nunca imaginé que la rutina podía esconder tanto. A veces uno piensa que las traiciones llegan como relámpagos, de golpe, sin aviso. Pero no. La mía se gestó en silencio, entre turnos de noche y excusas disfrazadas de generosidad. Llevaba 5 años con Mariana. Compartíamos un apartamento modesto en un barrio tranquilo de las afueras. Tenía 2 habitaciones, una cocina angosta y paredes delgadas que conocían nuestras risas, nuestros silencios, nuestras discusiones. No era un palacio, pero lo construimos juntos. Y por eso, dolió más. Ella es enfermera en una clínica privada. Yo soy programador freelance, trabajo desde casa, lo que me permite notar hasta los cambios más mínimos. Y créeme, los noté. Todo empezó con un detalle inocente, su nuevo turno de los miércoles por la noche. Dijo que lo hacía por ayudar a una compañera con problemas familiares. Me pareció bien. Mariana siempre fue empática, siempre se volcaba por los demás. Pero el favor se volvió hábito. Los miércoles se volvieron intocables. Salía a las 6:45, con ese bolso negro que solo usaba para el hospital, y decía que el turno comenzaba a las 7:30. Siempre el mismo horario. Siempre la misma despedida rápida. Nunca un beso. Nunca una mirada larga. Me sorprendía la precisión con la que armaba todo. Vestida con discreción, ni muy arreglada ni demasiado informal. Como si supiera exactamente cuánto brillo era sospechoso y cuánta dejadez podía generar preguntas. Durante semanas no dudé. ¿Por qué habría de hacerlo? Compartíamos gastos, hacíamos planes a futuro, hablábamos de hijos, de viajes. Yo creía estar construyendo algo firme. Hasta que empecé a sentirlo. La distancia no llegó como una ruptura, sino como una erosión. Dejó de reírse con mis chistes, empezó a dormirse antes, evitaba mis abrazos sin evitarme a mí. Era raro, una especie de vacío en su forma de estar. Como si estuviera, pero sin alma. Como si su cuerpo regresara a casa, pero su cabeza se quedara en otro sitio. Una noche de miércoles me quedé trabajando hasta tarde. Estaba metido en un proyecto complicado, y sin querer, se me pasó la hora. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando escuché el sonido del ascensor. Apagué la música, me quité los audífonos. Escuché la cerradura. Mariana entró, no vino al cuarto. Fue directo al baño. Se duchó. Nunca lo hacía a esa hora cuando volvía del hospital. Después se quedó un rato en la sala, en silencio. Apagué la luz de la habitación y fingí dormir. La oí entrar, caminar sin hacer ruido, meterse a la cama. No me tocó, no dijo una palabra. Me quedé quieto, sintiendo como algo se me partía por dentro. La semana siguiente fue igual. Salió a la misma hora, regresó tarde, volvió a ducharse. Pero esta vez, olía distinto. Un perfume suave, ajeno. No era el suyo. Lo supe de inmediato. Ella no usa perfume para trabajar, en su clínica está prohibido por los pacientes con alergias. Ese olor me abrió los ojos. No era rutina, era otro mundo. Me volví más observador. Empecé a hacer preguntas disimuladas, cómo estaba su compañera, si ya había solucionado el tema de su hijo. Ella me respondía con frases cortas, se le notaba el fastidio por tener que explicarse. Cambiaba de tema. Sonreía sin ganas. Lo peor es que me estaba acostumbrando. A su frialdad. A sus evasivas. A dormir con el alma en alerta. Pero no podía seguir así. Una noche, cuando se metió a bañar, revisé su celular. No me enorgullezco de eso, pero lo hice. Y ahí estaba. Un contacto guardado como Laura Enfermería, con quien hablaba casi a diario. Mensajes a medianoche. Llamadas largas, especialmente los miércoles. Nunca me había hablado de ninguna Laura. Nunca. Cuando le pregunté por ella, fingió naturalidad. Ah, es nueva. Entró hace poco, dijo, sin levantar la vista del plato. Pero esa noche investigué el número. No estaba vinculado a ninguna clínica. Encontré una publicación vieja en un foro donde alguien lo ofrecía para traslados privados, por fuera de las apps conocidas. ¿Qué tipo de enfermera hacía eso? Ahí fue cuando empecé a romperme por dentro. Instalé una app para clonar notificaciones, activé un sistema para recibir copias de sus mensajes sin que se notara. Me sentí sucio. Me odiaba por hacer eso. Pero la necesidad de saber era más fuerte que la culpa. El miércoles siguiente, no pude quedarme quieto. La vi arreglarse, agarrar su bolso negro, y decir con esa voz vacía, no me esperes despierto, turno largo. Asentí. Pero esta vez, la seguí. Mi coche tenía problemas de encendido, así que usé el de un amigo. Le dije que era para un cliente urgente. Me prestó las llaves sin preguntar. La seguí con cuidado. Mariana bajó al garaje y subió a un Corolla blanco que no reconocí. Saludó al conductor con familiaridad. No fue la primera vez. Lo supe por la confianza del gesto. Tomaron dirección contraria al hospital. Salieron de la ciudad por Roosevelt y giraron hacia una zona industrial, solitaria, una de esas áreas donde los moteles parecen sobrevivir del olvido. Se detuvieron frente a uno. Letrero roto.
pintura descascarada. Oscuridad artificial. Mariana bajó primero. Peinado impecable, el bolso cruzado al cuerpo. Sin titubeos. Como si no tuviera nada que ocultar. Como si hubiera hecho eso 1000 veces. No entraron juntos. Él esperó unos minutos. Luego caminó tranquilo hacia la misma puerta. Habitación 16. Me quedé en el coche, paralizado. El volante sudado por mis manos. La garganta cerrada. El corazón en pausa. Y ahí estuve. 1 hora. 2. Mirando esa puerta como si mi mirada pudiera reventarla. Queriendo que saliera corriendo, arrepentida. Que me viera. Que llorara. Pero no pasó nada de eso. Cuando salieron, no se tocaron. No se besaron. Pero se notaba que era costumbre, que no era nuevo. Que ya habían aprendido a hacerlo sin dejar rastros. Y yo ahí, destruido en silencio, aceptando que mi casa se había convertido en el escenario de una mentira. Volví al departamento mucho antes que ella. No encendí la luz. Me quedé en la oscuridad del comedor, escuchando cómo el reloj de la cocina marcaba cada segundo como si fuera una cuenta regresiva hacia el final. Me duché. No por higiene, sino porque sentía encima la mugre de la verdad. Me miré en el espejo y no vi tristeza. Vi un hueco. Una especie de silencio frío en los ojos. Esa noche no hablé. Fingí dormir otra vez. Mariana llegó a las 2:51. Entró sin apuro, sin fingir cansancio, sin excusas. Se encerró en el baño, no se duchó, solo se sentó en el borde de la bañera y se quedó ahí, mirando la nada. Por un momento creí ver un asomo de culpa. Pero no me moví. No la confronté. No esa noche. Al día siguiente, todo siguió igual. Ella actuando como si nada. Yo, sonriendo en piloto automático. Pero ya había cruzado un límite, el de la duda. Ya no era sospecha, era certeza. Y ahora que sabía, necesitaba pruebas. No por venganza, no por despecho. Por paz. Conseguí un grabador de audio. Uno pequeño, discreto. Me lo prestó un colega, creyendo que era para documentar reuniones con clientes. Lo probé durante días, aprendiendo sus límites. Desde qué distancia captaba las voces, qué tipo de sonidos registraba mejor. Lo escondí en varios lugares del departamento. El sofá, la repisa del baño, debajo de la cama. El miércoles siguiente, el plan estaba claro. Lo metí en su bolso negro mientras ella se bañaba. Camuflado entre sus cosas. Activado. Con batería nueva y suficiente memoria para grabar horas. Todo listo. Ese día me esforcé por actuar natural. Cociné. Puse música. Hablé de cualquier cosa. Ella estaba más callada de lo normal. Se maquilló poco, pero con precisión. Se cambió de ropa 2 veces. Algo la tenía incómoda. Tal vez intuía que algo no encajaba. Tal vez solo era su conciencia. Hoy puede que llegue más tarde de lo habitual, dijo antes de salir. No te preocupes, tengo trabajo para rato, respondí. No me miró. No preguntó nada. Cerró la puerta como si estuviera dejando atrás una oficina, no una casa. Esperé. No por ansiedad, sino por control. A las 2:38 de la madrugada, escuché la cerradura. Mariana volvió a entrar, misma rutina. Baño, silencio, pasitos suaves. Me quedé en el escritorio fingiendo estar ocupado. Esa fue nuestra última noche bajo el mismo techo como si todo estuviera bien. A la mañana siguiente salí temprano, le dejé un mensaje diciendo que tenía reuniones. Mentira. Fui directo al estudio de mi colega, conecté el grabador y volqué el audio a mi portátil. El archivo era largo. Lleno de vacíos. Ruidos. Respiraciones. Y luego, su voz. Pensé que hoy no vendrías, dijo ella, riendo. No te libras de mí tan fácil, respondió él. Segundos después, su voz soltó una frase que me perforó. Hoy no tengo mucho tiempo, así que, lo de siempre, ¿vale? Me quedé helado. Lo de siempre. La naturalidad con la que lo dijo fue peor que cualquier gemido o cualquier palabra sucia. Porque confirmaba que no era un error, no era un desliz. Era hábito. Era estructura. Seguían charlando. El recepcionista del motel lo saludó como a clientes frecuentes. Ella le agradeció. Se reían. Después, el silencio. Después, el sonido de la cama, pasos, un zumbido en la grabación que me pareció más cruel que cualquier cosa explícita. No escuché más. Apagué el archivo, me alejé del escritorio y vomité. Tenía todo lo que necesitaba. Pruebas claras, con fecha, hora, voces, lugares. Y sin embargo, no me sentía mejor. No había alivio. Solo un cansancio de alma. Pasaron días. Fui actor de una obra que ya no quería protagonizar. Fingí normalidad. Hice la compra, preparé el desayuno, saludé como si no supiera. Pero cada gesto de ella era como un clavo más en el cajón donde estaba enterrando nuestra historia. Hablé con mi mejor amigo. Le conté todo. Es de esos tipos que no dramatiza.
Me escuchó en silencio. Al final, solo dijo: necesitas una grabación más. Que lo diga en casa. Que lo verbalice. Que no pueda negarlo. Tenía razón. Así que empecé a planear el final. Encontré un celular viejo, lo reinicié desde cero, instalé una app que graba automáticamente cuando detecta voz y lo escondí entre los cojines del sofá. Mariana solía sentarse ahí, justo frente a la ventana. Era el lugar perfecto. No lo hice con prisa. Me tomé el tiempo. No confronté, no provoqué, no la presioné. Solo esperé. El lunes y martes pasaron sin incidentes. El miércoles fue diferente. Esa mañana, mientras desayunábamos, le llegó un mensaje y se le tensó la cara. No era de trabajo. Lo supe por cómo lo leyó. Con miedo. Como si el teléfono fuera una bomba. Le pregunté si todo estaba bien. Sí, solo una tontería, respondió, sin mirarme. A las 6:20 empezó a arreglarse. Se maquilló más de lo habitual, cambió de blusa 3 veces. Le ofrecí llevarla. Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. No hace falta, de verdad. Se fue. Otra vez sin beso, sin despedida. Cerró la puerta sin mirar atrás. Esperé. 2 horas después, volví a la app. Empecé a escuchar. Silencio. Luego, la puerta. Luego, una voz. Era él. Hablaron bajo. Reían. Ella se quejaba de que no podían tardar tanto. Mencionó que yo estaba más tiempo en casa. Él le dijo que extrañaba su boca. Ella respondió entre risas. Luego, se sentaron. El sonido de la tela al moverse. Y entonces lo dijo. Lo que me destruyó. Te juro que no siento culpa. Es como si él ni existiera cuando estoy contigo. Pausa. Dolor. Respiración contenida. Apagué el audio. No necesitaba más. Guardé el archivo. Lo moví al portátil. Lo respaldé. Me senté en el sofá, donde ella se había reído horas antes. Y pensé en cómo alguien puede decirte que te ama y a la vez borrarte de esa forma tan brutal. Esa noche no dormí. Esperé al viernes. Y ese día, la enfrenté. El viernes no era distinto a cualquier otro día. El cielo gris, el tráfico de siempre, el ruido lejano de la ciudad queriendo seguir su curso. Pero yo estaba detenido. Por dentro, todo se sentía detenido. Me senté en la cocina desde temprano. Abrí el portátil. Dejé listo el archivo. No por teatralidad, sino porque necesitaba que todo fuera claro, limpio, sin posibilidad de negación. No iba a alzar la voz. No iba a llorar. Solo necesitaba que escuchara lo que era, en su propia voz, el fin. Ella llegó pasadas las 6. Traía bolsas del mercado. Hablaba por teléfono, riendo, diciendo que luego contaba más. Me miró al pasar, supo que algo estaba mal. Cortó. Se sentó sin decir palabra. Tenemos que hablar, dije sin rodeos. Se quedó quieta. Me observó por unos segundos. ¿Qué pasa?, preguntó, con una voz tan falsa como su sonrisa de los miércoles. ¿Tenés algo que decirme sobre tus turnos de noche? La vi cambiar. Primero sorpresa, después negación, luego esa rabia fingida que se activa cuando uno quiere salirse por la tangente. ¿Me estás revisando el teléfono? ¿Estás espiándome? No le respondí. Solo le di play. Su risa llenó la cocina. Su voz. Su frase exacta, no siento culpa. Es como si él ni existiera. Ella se quedó helada. No dijo nada. No hizo drama. Ni siquiera intentó llorar. Solo me miró como si ya lo supiera. Como si esperara ese momento desde hacía días. Yo apagué el audio. Cerré la tapa del portátil. Tú eras mi casa, le dije, sin levantar la voz. Ahora ni siquiera sos un recuerdo limpio. Ella se levantó. Se fue al cuarto sin discutir. Yo dormí en el sofá, con la espalda doliéndome más por dentro que por fuera. Pensé que al día siguiente intentaría explicarse, darme una versión editada, una excusa. Pero no. Nada. El silencio se volvió norma. Una ausencia sonora que no pesaba por falta de palabras, sino por todo lo que ya no hacía falta decir. Yo desayunaba solo, salía solo, llegaba tarde. Ella seguía en su rutina, pero más callada, más vacía. No intentó arreglar nada. Supongo que en su cabeza ya estaba todo roto desde antes. Supongo que cuando traes a otro a tu casa, al lugar donde alguien confía en vos, ya no estás esperando perdón. Estás buscando salida. Una semana después, un sábado, me levanté temprano. Empaqué. Ropa, laptop, documentos, el USB con los audios. Todo en una mochila. No dije nada. Dejé las llaves sobre la mesa. Antes de abrir la puerta, me detuve. Escuché su respiración en el cuarto. Por un momento creí que iba a llamarme. Que iba a salir corriendo, a decirme algo, cualquier cosa. Pero no. Solo se giró en la cama. Me fui. Fui directo a lo de mi primo, en Logan Square.
Me recibió sin preguntas. Me dio el cuarto de huéspedes. Me acosté en la cama con ropa y todo, y recién ahí solté el aire que venía aguantando desde hacía semanas. Esa tarde hablé con un abogado. Le conté la situación. No estábamos casados, pero compartíamos una cuenta, muebles, arrendamiento. Me explicó mis opciones. Me aconsejó que cerrara cuentas, que dejara por escrito todo lo que me pertenecía, que no confiara en promesas verbales. Lo hice. El lunes volví al departamento. Solo. Con la cabeza en alto. Ella estaba en el sofá, con el pijama que usaba los domingos, despeinada, sin maquillaje. Me miró. Bajó la vista. No habló. Yo tampoco. Fui cuarto por cuarto. Cajón por cajón. Me aseguré de no dejar nada que pudiera atarme. Cuando estaba por irme, escuché su voz. ¿De verdad no vas a hablar más conmigo? Me di la vuelta. No tengo que hablar con alguien que me borró como si no valiera nada. Ella se fue al cuarto. Yo cerré la puerta. No miré atrás. Pasaron los días. Me aferré al trabajo, a correr por las mañanas, a comer bien. No porque estuviera bien, sino porque necesitaba que algo, aunque fuera mi cuerpo, siguiera funcionando. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. «Hey. Nunca fue contra vos. No te metas más». Era él. El del Corolla. Lo borré sin responder. Porque ya no se trataba de él. Él fue solo el cuchillo. El problema era quien lo sostuvo. Más tarde, esa misma noche, ella me escribió. No sé cómo se rompió todo tan rápido. La ignoré. Por primera vez, dormí sin despertarme con el corazón en el cuello. La ruptura no fue limpia. Nunca lo es. Fue como arrancarse un anzuelo. Te deja una herida que sangra en silencio. Las semanas que siguieron fueron raras. Por fuera, parecía normal. Entregaba proyectos, respondía mails, salía a comprar café. Por dentro, era otra cosa. Cualquier detalle podía hacerme colapsar, una canción, un olor, una frase. No era tristeza. Era memoria. Y eso es peor. Un día recibí una llamada de su madre. Una mujer que siempre me trató como a un hijo. Me pidió perdón. Me dijo que no entendía cómo Mariana había tirado todo a la basura. Que ahora estaba sola. Que el otro la había dejado. Que ella se la pasaba encerrada. Le dije que yo tampoco lo entendía. Colgamos en silencio. Esa noche, borré todas las fotos. Las del viaje a la costa. Las de cumpleaños. Las que pensábamos que iban a ser eternas. Me dolió. Pero al final fue liberador. No para olvidar. Para soltar. Unos días después, mientras me servía un café en la cocina del nuevo departamento, llegó un sobre sin remitente. Lo reconocí al instante. La letra. La manera en que escribía las eses, redondeadas, inclinadas hacia la derecha. Era de ella. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa, al lado del portavasos. Fui a ducharme. Lavé los platos. Me senté a mirar el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Finalmente lo abrí, no por nostalgia, ni por curiosidad, sino porque necesitaba terminar con eso. La carta era corta. De esas que se escriben más por culpa que por amor. Decía que no sabía cómo todo había llegado tan lejos, que no había querido hacerme daño, que se sintió vacía por dentro y buscó llenarse con algo que no entendía. Me decía que yo era demasiado estable, que lo nuestro se volvió rutina y que buscaba sentirse viva de nuevo. Terminaba con un párrafo que me pareció casi una burla. Ojalá algún día puedas perdonarme y recordar lo bonito que fue. La volví a meter en el sobre, sin rabia, sin drama. La tiré en la basura como se tira un recibo que ya no sirve. No por despecho. Por dignidad. Y fue ahí, justo ahí, donde sentí algo raro. Nada. No sentí nada. Y a veces, nada es lo más parecido a estar en paz. La historia pudo haber terminado ahí. Pero la vida no es lineal. Un sábado por la noche salí a caminar, sin rumbo, sin auriculares, con la mente libre. Pasé por Lincoln Park y lo vi. El Corolla blanco. Estacionado. Motor apagado. Él, dentro, mirando hacia un edificio. El edificio donde ella vivía. No me acerqué. No dije nada. Solo lo observé. Y entendí. No era amor. Era posesión. Ego. Eso de querer seguir siendo el elegido incluso después de destruir a alguien. Ese tipo no era una víctima ni un error, era el reflejo exacto de lo que Mariana decidió traer a nuestra vida. Y ahí supe que la verdadera traición no fue la infidelidad, fue elegir a alguien así por encima de todo lo que habíamos construido. Regresé a casa sin rencor, pero con una certeza, no iba a cargar más con culpas ajenas. Lo que hicieron fue su decisión. No un reflejo de mis errores, ni de mi valor como persona. Y en el momento en que entendí eso, me sentí libre de verdad. Firmé el nuevo contrato de arrendamiento 2 semanas después. Un estudio sencillo, con luz natural, paredes blancas, sin rastros de ella. Ni fotos, ni olores, ni rutinas compartidas.
Dormí esa primera noche en el suelo, con una manta vieja. Y aún así, fue el mejor descanso que tuve en meses. Reconstruirme no fue glorioso, ni rápido. Fue incómodo, lento, lleno de momentos extraños. Cambié de supermercado, de rutas, dejé de seguir a ciertas personas en redes. Me alejé de los lugares que tenían recuerdos incrustados. Porque empezar de cero no es inspirador. Es una pelea diaria contra los fantasmas. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era su ex amiga. Llorando. Se volvió loca, dijo, entre sollozos. Él la fue a buscar borracho a la clínica. Le hizo un escándalo. Le gritó que lo usó, que le debía plata. Tuvieron que llamar a seguridad. Me lo contó como si yo pudiera hacer algo. Como si de repente tuviera que salir a proteger a quien me había destruido. Solo respondí una cosa. No soy la ambulancia de nadie. Corté. Después de eso, llegó la paz. La verdadera. Esa que se instala cuando ya no sentís rabia, ni pena, ni apego. Empecé a reír de nuevo. A disfrutar una canción sin que me doliera. A mirar películas sin ver su sombra en la pantalla. Una mañana, caminando por mi barrio, me crucé con un viejo amigo. Nos pusimos al día. Terminamos tomando algo ese mismo viernes. No porque buscara compañía, sino porque quería recordarme que todavía sabía hablar sin defensas. Esa noche, no pensé en Mariana. No pensé en moteles, ni en audios escondidos, ni en traiciones. Pensé en el presente. En el sabor del café. En la voz de alguien que no me debía nada. Y ahí entendí que no hacía falta arreglarme para empezar de nuevo. Solo necesitaba dejar de cargar con lo que ella había roto. Una semana después, mientras caminábamos sin rumbo, me animé a contarle un pedazo de lo que había pasado. No con detalle. Solo lo esencial. No buscó consolarme. No me ofreció frases vacías. Solo dijo. No hace falta entender por qué alguien te traiciona. Hace falta entender por qué vos dejaste que esa traición te definiera tanto tiempo. Esa frase me acompañó hasta la noche. Me senté en el suelo de mi nuevo departamento. Sin música. Sin celular. Solo yo, respirando por fin sin peso en el pecho. No supe en qué momento exacto me liberé. Solo sé que dejé de revisar el pasado buscando respuestas. Dejé de soñar con lo que pudo ser. Dejé de esperarla. Ya no me interesa saber si está bien o mal, si volvió con él o si se arrepiente. No quiero verla, no quiero escucharla, no quiero entenderla. Porque al final entendí algo que me costó meses aceptar: cuando alguien te traiciona, te quita algo, sí. Pero lo que haces con lo que queda, eso es tuyo. Y con eso, podés construir algo nuevo. Algo limpio. Algo verdadero. Yo lo estoy haciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de lo que viene. Porque lo peor ya pasó. Y sobreviví. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.